Buenas noches, bienvenidos todos a La Palabra en este miércoles, en el mero corazón de la semana. Estamos en vivo. Hoy es miércoles 12 de marzo del año 2025. Presentamos de inmediato a quien le vamos a dar la palabra hoy, al destacado doctor en Derecho, es analista nacional y también catedrático universitario. Abogado, ¿cómo está? Oliver Erazo Gómez. Un gusto, Raúl. Un placer tenerlo acá. Igual, muy complacido de estar contigo, tu invitación. Y bueno, aquí estoy para hacer uso de la palabra en construcción de una ciudadanía consciente. Decíamos que usted es docente universitario. ¿Cuánto tiempo ya en la docencia? Bueno, parece mentira, ya este año estoy cursando 25 años de docencia. Toda una vida. De docencia. Toda una vida, sí, comenzamos más jóvenes de lo que estamos en este mundo. Pero sí, cuando le digo toda una vida, porque 25 años ya es una vida. Sí, no, claro, ya es un cuarto de siglo, ya se siente, son muchas generaciones formadas ya. ¿Qué tal ve usted ese producto que está sacando la máxima casa de estudios? Es el mejor del país y uno de los mejores de Centroamérica. El ranking de la universidad nos está ubicando con la nueva administración y con todo el apoyo del personal administrativo, del personal docente. Es todo un equipo, la universidad, y bajo la dirección del actual rector vamos a lograr mejores estadios y vamos a lograr insertar la universidad en mejores rangos de los que ya tenemos, que son muy positivos en este momento. Cuando alguien, por ejemplo, se gradúa, en este caso el suyo, de abogado, piensan en algún momento decir, no, yo tengo que darle algo al país de donde me formé, ser catedrático, o son circunstancias que se van dando ahí a medida que uno va avanzando con el tiempo? Mira, la abogacía es una carrera extremadamente amplia. Incluso en este momento se abren abanicos de nichos de mercados para ejercer la profesión que incluso yo jamás podría haber visualizado, con el tema de inteligencia artificial, la inclusión de las nuevas tecnologías. Tú encuentras ahora abogados que ganan muy bien y están desde sus casas generando consultas electrónicas, llamadas, todo bajo stream, plataformas jurídicas, y son empleados de bufetes y firmas legales grandísimas de Estados Unidos, de Inglaterra. Entonces, se abre una posibilidad inmensamente fantástica para los nuevos profesionales del derecho, y hacia eso está apostando la formación sólida de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tanto riesgo tiene hoy la carrera de los abogados? Hay bastante riesgo porque por ahí se hablaba de una gran cantidad, imagínese, de muertes de abogados y que la mayoría han quedado impunes. Sigue siendo riesgosa, me imagino. Mira, toda profesión tiene un nivel de riesgo. La de nosotros, lógicamente, tiene un porcentaje más, porque recuérdate que nosotros trabajamos con las pasiones de los seres humanos. O sea, el abogado anda sobre sus espaldas los problemas de todos sus clientes. Aunque no sean los problemas personales de uno, lo que resolvemos son problemas. Sí. Y tan delicado es un problema de familia como un problema en materia de derecho penal. Imagínate un esposo obsesivo y celoso y cuya esposa te ayuda a buscar tus servicios profesionales para presentar un tema de divorcio o de alimentos. Probablemente puede llegar a amenazarte a tu despacho, como le ha sucedido a cualquier cantidad de colegas. Y ha ocurrido, me imagino. Claro que ha ocurrido. O sea, alguien que no quiere dar el divorcio se va y busca al abogado y le dice no haga eso o algo parecido. Totalmente, como los jueces también están expuestos, por ejemplo, a una de las partes que se iracunda y que le puede faltar el respeto. Ha sucedido también. Y podríamos decir que ese es un caso pequeño, comparados, como usted decía, ya en materia penal. A otro tipo de casos que puedan ser más sensitivos. Una extradición, por ejemplo. Por ejemplo, alguien que no entienda que está en una situación procesal sumamente compleja y que crea que los escenarios son fáciles. Entonces, parte de eso también depende de la asesoría oportuna que le da el profesional del derecho a los escenarios que puede enfrentarse el cliente. O sea, sería un error decir, no, es que lo más complicado en la carrera de los abogados es la que va dedicada en materia penal o constitucional, sino que ahí, como usted dice, depende de la emoción de lo que circula alrededor del cliente. No, el derecho es tan amplio, tan profundo, y el riesgo que se puede asumir en un caso mal planteado o mal llevado o técnicamente
no planificado estratégicamente, te puede acarrear el mismo problema, no importa la rama. Imagínate, por ejemplo, salgámonos del área penal como tú lo marcaste ahorita, un arbitraje en contra del Estado de Honduras. Sí. O el Estado de Honduras, su representante manejando un mal procedimiento de arbitraje. Las pérdidas millonarias en relación pecuniaria es exageradamente. Entonces la responsabilidad y los señalamientos siempre van para el abogado. Un abogado se lleva, por ejemplo, como usted dice, cargamos con los problemas del cliente, se los lleva a su casa o dice, no, voy a descansar en mi casa, aquí le dedico el tiempo a mi familia, o está pensando, me imagino que sí. Mira, los abogados somos profesionales 24/7, 365 días del año. Nunca dejamos de estar trabajando. A veces tú vas a almorzar el domingo y hay el cliente que no se había aparecido durante un mes, ese día te llama. Yo decía, a descansar iba y te llama y tienes que atenderlo con todo respeto porque es el cliente. Siempre primero es tu cliente. O sea, para un abogado lo primero siempre va a ser el cliente. Eso así es. Claro, y los intereses y la representación técnica adecuada de tu cliente. Esa es parte de la formación que le damos a nuestros estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mire, esa es parte que uno puede decir, no, el abogado trabaja de lunes a viernes y el sábado lo dedica a descansar, a estar con la familia, pero si lo llama a la hora del almuerzo o cena un domingo, tiene que atender al cliente. Tiene que atender, porque simple y sencillamente esta es nuestra profesión. Eso es como el doctor. ¿Sí? A la hora que lo llamen, tiene que estar presto a atender al paciente. A salvar vidas. O un periodista, por ejemplo, la noticia no espera el lunes o el domingo o el sexto. Deme un chancecito, voy a llegar dentro de 2 horas, ya no hay noticia. Sí, ya no hay noticia. Abogado, ¿votó usted? No me ha mostrado su... Ah, sí votó. Claro, estoicamente voté. Sí. ¿No tuvo problemas para votar? Sí tuvimos problemas. Las urnas en el Infop fueron habilitadas hasta casi 1:30. Ahí votó usted, en el Infop. Me tocó votar esta ocasión en Infop, porque raro, una cosa extraña. En el censo actualizado me tocaba votar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y volvieron al censo de hace como 20 años atrás, ¿no? ¿Pero por qué? Inexplicable, habrá que preguntarle al Registro Nacional de las Personas qué es lo que está pasando ahí, al CNE. O sea, usted me dice que hubo traslados prácticamente inconsultos. Totalmente inconsultos, porque la última vez que yo ejercí el sufragio fue en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y me volvieron al centro de votación donde yo ejercí el sufragio hace ¿cuánto? 20 años. ¿Sabe lo que me dice aquí un compañero en comunicación interna? Que él votaba en La Pradera y salió en Santa Ana, porque hace tiempo votó allá, pero ahora había sacado el traslado y que de nuevo salió en el censo en Santa Ana, el municipio de Santa Ana. Es ese retroceso del censo 2.0 y volvimos al análogo. ¿Cómo dice? O sea, el censo retrocedió al viejo, o sea, en vez de estar en la nueva ubicación, en el nuevo domicilio, te volvieron al domicilio que tenías hace 20 años atrás. ¿Con qué propósito sería esto? Con el propósito de que no ejerciera el sufragio la ciudadanía, que te desanimaras, que dijera, hombre, voy a tener que ir, como en el caso de su compañero, hasta Santa Ana, y yo estoy en Tegucigalpa, y de remate me toca trabajar mediodía, ya no pude ir. Esto es delicado, que no le avisen a alguien de que se hizo un traslado y que como que si aquí no pasa nada. Claro, ellos trataron de matar el chucho a tiempo, mandándote un mensajito y diciéndote, señor Raúl, le toca votar en tal centro de votación, en tal urna, en tal línea. Pero cuando decía, ¿pero por qué ahí? Si yo no ejercí el sufragio en ese domicilio. Este no es mi domicilio electoral. Este era mi domicilio electoral. ¿Por qué volvimos al censo anterior? O sea, usted votaba en la Universidad Nacional y cuando usted vio en su padrón electoral, le tocaba en el Infop. En el Infop. Yo solo me puse a reír. Estos ni siquiera la matizaron. O sea, el fraude se hace de 2 formas. Ajá. De forma directa y de forma indirecta. Entonces, esa es una forma indirecta de hacer fraude. O sea, cuando desanimando a la gente. No, cuando tú le mueves su domicilio. ¿Por qué? Porque hay de 10 personas a quien tú le mueves el domicilio para ejercer el sufragio, ¿cuántas de esas 10 personas van a ir a ejercer el sufragio? Dicen, ¿será que vale la pena que yo me mueva tan lejos, gastar combustible, invertir mi tiempo por votar? A veces en la clase política, que hay que ser honestos, ha perdido prestigio.
No, la clase política de Honduras está absolutamente desprestigiada. Absolutamente desprestigiada. Y si no toma los correctivos que la población hondureña está esperando que hagan en esta semana o en las próximas semanas en referencia a los actores constitucionales y legales que son los directores de este proceso, de este desorden catastrófico electoral del domingo, que es los 3 consejeros del CNE y el militar con su cúpula militar, el señor Roosevelt Hernández, entonces significa que ellos están en comparsa y en una zona de confort de ese desorden. Y eso el pueblo hondureño se lo va a anotar en el libro negro con letras blancas. Libro negro con letras blancas. Sobre este desorden que ocurrió, porque nadie lo puede desconocer, ¿quién es el principal culpable o a quién debería señalarse como el máximo responsable? Mira, la Constitución es clara en el 272 y te dice quién es el responsable del traslado y la custodia del material electoral. Esas son las Fuerzas Armadas de Honduras. Le guste o no le guste, y lastimosamente tienen pésimos asesores. Cuando tú quieres justificarte, decía Marco Tulio Cicerón, excusa dada, culpabilidad demostrada. La excusa que dio el jefe del Estado Mayor Conjunto, emitiendo un comunicado excusándose, ratificó la culpa que tiene. De hecho, es delicadísimo ese comunicado. Él no tiene facultades para hacer ese tipo de comunicados. ¿Por qué en este momento no tiene facultades? Porque él está a las órdenes del Consejo Nacional Electoral. Entonces habría que preguntarle, señor, ¿usted le pidió autorización al Consejo Nacional Electoral para pronunciar ese comunicado? Miren qué interesante. Eso con respecto a las Fuerzas Armadas. Sí, porque el mando lo tiene el CNE. Así es. Entonces él no podía haber hecho eso. Haber hecho eso es constitutivo de delito. Así de sencillo. Y lo saben los profesionales del derecho, los demás, o la misma fiscalía, o la gente que investigan este tipo de... Si es constitutivo de delito, los que investigan este tipo de hechos. Tienen que saberlo, claro. Además, nadie puede alegar ignorancia de la ley como principio constitucional, mucho menos un abogado, mucho menos los asesores legales de las Fuerzas Armadas. Pero si esto era una elección primaria, o llamémosla interna porque era de 3 partidos, ¿por qué ocurrió todo esto? Mire, esto es una planificación articulada. Esto corresponde a la estrategia, 1, de distracción, 2, de desmotivación del electorado, 3, a una pésima lectura del ciudadano hondureño que creían que como toda la vida pasaba, así como cuando vamos a un partido de selección y ya faltan 15 minutos y vamos perdiendo 2-1, ya todo el mundo se va retirando del estadio, ¿no? Creyeron, no te preocupes, no van a llegar las urnas y a las 4 de la tarde ya todo el mundo se va a ir. De todos modos, mañana dieron feriado y al hondureño le encanta el feriado y el deschongue y olvídate, no va a pasar nada y esto en 2-3 días la matriz mediática la vamos a poder controlar y no va a pasar nada. Se equivocaron, leyeron mal. Leyeron muy mal al ciudadano hondureño, al ciudadano que ahora tiene tecnología en su mano, que está en la era de la información, en la era de las TICs. Y esa lectura responde erróneamente a un punto, y es que los políticos están leyendo a la sociedad hondureña en 1970 y en 1980 y en 1990. Estamos en el año 2025. O sea, quien planeó algo atroz para que no votara el hondureño, de acuerdo con el abogado Oliver Erazo, se equivocó. Interesante esta plática, esta conversación con el doctor en Derecho, catedrático y también analista Oliver Erazo. Ya volvemos después de estos importantes mensajes. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Estamos hablando aquí en La Palabra con el destacado profesional del derecho, doctor en esta rama y también catedrático universitario, Oliver Erazo. Usted decía que hay que defender la patria, hay que hacer democracia porque aquí vivimos, o sea, nadie se va de acá. Mira, ni tú eres terrateniente, ni yo tampoco.
Y tampoco somos señores capitalistas que tenemos propiedades en el extranjero. O sea, ¿quién no va a querer su terruño? Esa es la primera pregunta que yo siempre le hago a todos los hondureños. Segundo, ¿qué nos corre por las venas? ¿Sangre o horchata de lodo? O sea, tenemos que hacer una autorreflexión, una catarsis como ciudadanos y decir, ok, ¿con quién es el problema o quiénes son los del problema? El hondureño trabajador, laborioso, que le pone la cara de frente al sol todos los días desde las 4:30 de la mañana, que trabaja fuertemente, que lo llegan a extorsionar, que paga sus impuestos, que paga una carga tributaria la más grande que hay en Centroamérica, o la clase política que permite eso. O sea, ¿quiénes somos los del problema en Honduras? ¿Los casi 10 millones o un sector de la clase política que ha manejado el poder y los destinos de la nación? ¿Y cómo cambiar esto para que esta clase política entienda que no tiene que manejar de esa manera al país? La actual clase política nunca entendió ni lo va a entender. Y te explico por qué. Porque no son políticos. No son políticos. Son mercaderes de la política y algunos mercenarios de la política, pero políticos no son. El político busca el bien común de la sociedad, busca el bien común, generar el bien común del Estado, de la República. Pero estos políticos lo que han hecho durante todo este tiempo y los que actualmente tenemos, que prometieron reconstruir y redireccionar el Estado de Derecho, lo que se han dedicado a hacer es a debilitar las instituciones democráticas. Para muestra, ¿qué sucedió el domingo? ¿Fortalecimos la institucionalidad democrática o la debilitamos? El pueblo la fortaleció, el pueblo, el votante. Ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Te dije, uno, los políticos no lo van a entender, ni lo están entendiendo, no porque no sean inteligentes, es porque no les interesa, porque con eso van a perder su posición de poder y el acceso al dinero fácil que te genera las posiciones desde el poder. A pesar de que tengan bonito discurso de que el pueblo es lo que más me interesa, el pobre hay que ayudarle, hay que legislar si es en el caso de un diputado, o hay que hacer esto y lo otro cuando andan en campaña, pero al final usted acaba de decir dos palabras que me tienen así asustado. Aquí no hay políticos porque la política es el arte del bien gobernar para las masas, pero usted dice que lo que hay son mercenarios y mercaderes de la política. Sí. ¿Cuántas veces te tocó cubrir las negociadas del Congreso en la madrugada para repartirse el poder? No, eso ha sido una tradición. Mercaderes de la política. Son políticos. O sea, ¿quién nos ha generado esta clase política desde 1982? Y si lo ponemos en blanco y negro. Económicamente, ¿qué era mejor, la Honduras del 82 o la Honduras del 2025? Fuimos granero de Centroamérica, fuimos el principal exportador a nivel mundial de banano y eso ahora ya no existe. Muy bien. Ahora importamos el plátano que comemos, lo importamos de Guatemala. La cebolla que comemos, la importamos de Guatemala. La seguridad alimentaria del país ha dejado de existir. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del campesino que no tiene acceso al crédito para producir su tierra? Porque es imposible que el campesino pueda acceder a un préstamo hipotecario porque le piden cualquier cantidad de garantías y el campesino no puede accesar. ¿Quién es el responsable de generarle la seguridad alimentaria al pueblo hondureño? ¿Acaso no es el gobierno? Solo queda entonces en papel aquello de vamos a garantizar con una política de seguridad alimentaria para que haya comida para todos los... Eso solo queda en papel. Mentira, totalmente mentira. ¿Sabes lo que hacen con esos programas agroalimentarios? Es sacarse abono, hacer bolsitas y ponerle el nombre de algún político para generar clientelismo político. Eso debería ser un delito, debería ser un delito que alguien coloque su nombre, su fotografía en una bolsa. Debería de serlo, pero ¿qué es lo que pasa? Hemos normalizado. Mira, aquí hemos normalizado el muerto de la esquina. Sí. Hemos normalizado que te vayan a pedir la extorsión.
Hemos normalizado que la policía no haga su trabajo. Hemos normalizado que las Fuerzas Armadas violen la Constitución. Y hemos normalizado que los políticos hagan lo que quieran hacer del país. O sea, hemos normalizado el que nos vale todo, entonces. Hasta el domingo. Porque el domingo el ciudadano hondureño dio un paso en su conducta como ciudadano, en ese vínculo jurídico de la persona con el territorio que se llama ciudadanía. Ese vínculo lo volvió a recuperar y dijo, no. Como, en pocas palabras, como quien dice, votar es mi derecho. Se fueron más que es un deber, sino que es mi derecho y ese derecho no lo voy a perder. O sea, nos han robado todo, pero un momento, este derecho no me lo van a robar. Porque este derecho es mío y eso fue lo que se sintió, ¿verdad? Ver filas a las 11 de la noche, y le pongo un ejemplo, en el INTAE, claro, en las brisas, donde las urnas llegaron a las 7, 9 de la noche. 9 de la noche en Buenos Aires. En la Buenos Aires. Sí. Entonces, el mensaje fue, este derecho nadie me lo roba y lo voy a hacer prevalecer a la hora que sea. Así es. Con características bien sui generis. Es mi derecho, no me lo van a robar. Y aquí me voy a quedar a la hora que sea porque es mi derecho y tiene que aparecer la urna. 2, yo no me voy a pelear con el que está a la par porque el que está a la par está igual que mí. Si yo no desayuné, él no almorzó. Hablando si era de otro partido, ¿no? No importa. El tema es que en ese momento no era de ningún otro partido, era otro hondureño más. Algo importante, fíjese que yo no he escuchado, creo que lo hablábamos extra cámara, de algún problema que se haya presentado en la ciudadanía, o sea, alguna disputa, eso. O sea, fue mínimo algún problema que se dio entre la misma ciudadanía. Por una razón. Ajá. Porque se dio ese paso antropológico, ni siquiera sociológico, en el sentido que el hondureño recuperó su identidad y su conexión con su país, con su república, e identificó que el problema no es entre nosotros, el pueblo hondureño, sino contra un sector que ha manejado el poder del pueblo hondureño. Y por eso se quedó en las urnas para hacer sentir su voz en el primer round. Dijo, no. A la hora que querás, pero aquí nos quedamos. Aquí no es Venezuela, señores. Aquí no es Nicaragua. Aquí es Honduras. Y así como tenemos garra catracha para remontar un partido de fútbol, también tenemos garra catracha electoral para decirle a la izquierda, no, aquí no van a hacer su juego. Y a la derecha hicieron su juego, se van, señores. Abogado, porque sí se vio aquella necesidad que tenía el votante de ejercer su derecho. Esto es como un preámbulo de lo que podría pasar si todo transcurre normal y vamos a elecciones generales, lo que podría pasar con el elector, o sea, que va a votar porque va a votar. Va a votar masivamente y no solo eso. Ese entre 54 y 56% que nunca ejerce el sufragio, ten la certeza que en esta elección lo va a ejercer. O sea, de un padrón electoral de más de 5 millones, esta vez podría ser algo sin precedentes, de que vote 4 millones, por ejemplo, 4 millones, 4 millones y medio. No me extrañaría, y te explico por qué. Porque todo lo que estamos viviendo ya el día de hoy, de reacciones, de expresiones de los políticos, de expresidentes, te indican que están aterrorizados y que van a hacer cualquier cosa para que no lleguemos a las elecciones. ¿Y qué va a hacer la gente entonces con eso? Pues el pueblo, así como salió a votar, así tiene que defender también el proceso electoral. ¿Cómo dice usted que van a hacer todo para no llegar a las elecciones generales? Claro, recuérdese que Libertad y Refundación nace y su eje central es la constituyente. Y solo tiene, 8 meses para poder hacer efectiva su visión de constituyente, porque en las urnas van a perder abismalmente y solo hay una forma de conservar el poder, es rompiendo el orden constitucional y convocar a una constituyente. ¿Y cómo se puede romper el orden constitucional aquí en el país? Lo que usted ha analizado. Ya comenzó con lo que sucedió el domingo. Falta de legitimidad del CNE y sus 3 consejeros. Falta de legitimidad de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Para evitar el camino a una constituyente obligada, porque es obligada, porque nadie del pueblo hondureño quiere eso. Ese es un tema de Mel por Mel y para Mel. O sea, de libre por libre y para libre. Para ese sector, y hay que ponerle el nombre y apellido. O sea, el tema de constituyente no es un tema de toda la clase política, y mucho menos es un tema que le interese a los hondureños. ¿O usted alguna vez en algún bar, en algún partido de fútbol o en alguna potra después del 25 de diciembre ha escuchado que la gente hable de ese tema? Hablamos de otras cosas. Menos de eso. De los problemas que tiene el país, pero de constituyentes yo no he escuchado al menos. Porque ese no es negocio de los hondureños, ese es negocio de un sector, de una clase política determinada. O sea, ¿usted se avisora entonces que la gente va a ir de manera masiva a votar en noviembre? Totalmente, claro que sí. Y no solo eso, es que tenemos que estar obligados, todos los operadores ciudadanos, los profesores, los que generan opinión pública, el periodismo, a incentivar al ciudadano que debe de ejercer el sufragio. ¿Por quién? ¿Por quién no nos corresponde decirlo? Pero sí que vaya a ejercer su derecho, porque los destinos de la nación están en las manos de nosotros los hondureños, no está en las manos de los gringos. Abogado, hoy se destituyó del cargo al coordinador de transporte que estaba por 12 años del CNE. Domingo decíamos, si a alguien se le va a acusar, va a ser por decirlo así, un ejemplo, a Juan Pérez. Pero alguien que esté arriba, quién sabe. ¿Usted cree que ahí termina o realmente habrá requerimientos fiscales por delitos electorales que al parecer sí los hubo? Mire, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Y esa es una parte de dilatar la crisis para bajar un poco la intensidad de la noticia, de la mediática, de la agenda nacional, y van a comenzar a darle largas, De repente le presenta requerimiento fiscal a los señores de la empresa de los buses, quizás para hacer un poco el barniz de justicia les presenten un requerimiento a los 3 concejales, poco lo creo. ¿Para escuchar su versión nada más? Nada más, o los puedan requerir para escuchar su versión, como hicieron con el señor militar. Pero la intervención incluso de la Fiscalía en este escenario dantesco electoral es parte de la planificación articulada. Es decir, mira, vamos a comenzar el desorden aquí antes de, durante, el día de la elección y posterior de la elección se van a dar estos y estos escenarios. Un sector va a pedir que se cumpla la Constitución y la ley, que sean interpelados y que sean inclusive hasta destituidos piden muchos sectores. Y se nombren otros. Otros van a pedir justicia y que les presenten requerimientos fiscales. Pero mientras tanto, nosotros estamos controlando la gestión de la crisis, porque esta es una gestión de la crisis, y ese desorden responde a una organización, a un resultado en particular. Abogado, decía el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, el domingo pasado, este es un desorden organizado. Realmente, así es. ¿Por qué? Por eso te decía yo, la planificación articulada te lleva a diferentes escenarios, pero estos escenarios, estos 2 que te explicaba, te llevan a un tercero. Y es que durante se está dando esto, la población hondureña está diciendo, puchica, no funciona el CNE. No funcionan las Fuerzas Armadas. Y la Fiscalía solo es Tim Marín de 2 pingües. Entonces aquí no funcionan las instituciones. Y si no funcionan las instituciones en el estado de Honduras o en un estado las instituciones no funcionan, viene el discurso del estado fallido. Y cuando hay un estado fallido, ¿qué es lo que sigue? Cambiar una forma de gobierno, porque ya no funciona. Ya no funciona. Y estamos lejos de que se pueda decir aquí entonces que estamos en un estado fallido. No, sí, más bien el discurso del estado fallido lo ha manejado Libre. Así se manejó durante 12 años en oposición. Cuando llegaron al gobierno dijeron que eso lo iban a borrar porque iban a fortalecer las instituciones. ¿Qué es lo que han hecho? Debilitarla más. ¿Por qué? Porque la filosofía de existencia de Libre es la constituyente. Punto. Y eso lo saben casi 10 millones de hondureños. Si la clase política ha perdido prestigio, ¿cómo incentivar a la gente de que realmente
hay que elegir autoridades, ya la gente vio que sí está con ganas de votar, pero si ha perdido tanto prestigio, ¿cómo se puede incentivar al votante de que tiene que hacer prevalecer su derecho? Bueno, están las posibilidades de las candidaturas independientes. Aquellos candidatos que de repente no te pueden ofrecer dinero en el barrio, no te pueden tirar para el fresco, como están acostumbrados los políticos tradicionales a hacerlo. No te puedo dar para las piñatas del Día del Niño, ¿verdad? Ni te puedo estar mandando pasteles para tu día de tus cumpleaños a la dirigencia. O sea, los hondureños tenemos que aprender a elegir también, porque el problema es que todos estos políticos que te han llevado esos regalitos, ¿qué es lo que te han devuelto? ¿Cuál es la Honduras que te han devuelto? ¿Te han devuelto una Honduras con generación de empleo? No. ¿Te han devuelto una Honduras con atracción de inversiones? Tampoco. ¿Te han devuelto una Honduras con índices bajos de corrupción? No. ¿Con salud, educación? Salud, educación, desarrollo humano. No, solo estamos atrás de Haití, peleándole el puesto a Haití en el índice de desarrollo humano. Ahora bien, ¿qué es lo que sí nos han devuelto los políticos que te llevan ese montón de regalías? Narcofinanciamiento en los partidos políticos, extrema pobreza, producción de pobres todos los días en el país, migración de capital y de empresa privada. Se ha emigrado, se ha ido para Guatemala, se ha ido para El Salvador. ¿Qué es lo que nos han generado esos regalitos de la clase política para el elector? ¿Sabes qué? Extorsión, crimen organizado. Eso es lo que nos han generado, eso es lo que ha sembrado. Entonces los hondureños en esta ocasión vote por aquellas caras nuevas. Y usted dice, ¿y este de quién será? A saber, equivóquese con él. Equivóquese con de repente una planilla independiente de cipotes, equivóquese con ellos. O sea, usted considera que en este proceso al que vamos podría ser atípico, de que la gente a la hora de votar se puede ir solo por caras nuevas. Usted decía candidaturas independientes. Tiene que ser atípico, tiene que ser atípico. Y le explico por qué. ¿Cómo me explica usted y se explica el pueblo hondureño que de este desastre donde le violentaron los derechos constitucionales y humanos al elector, al pueblo hondureño, 80 de los actual 128 diputados están volviendo a pasar para las generales? ¿No le parece extraño? Así todos. Sí. ¿Qué significa eso? Como el 70%. ¿Qué significa eso? Que la polarización y división que se han tenido en el Congreso Nacional ha sido una escena de teatro, de tragiteatro, de tragicomedia, donde han mantenido entretenido y embaucado al pueblo hondureño, haciéndolo creer que ahí no hay consensos. Ojo. Pero sí hay consensos para violentar la Constitución de la República. Sí hay consensos para elegir y repartirse las cuotas de poder. Muchas veces con personas que no reúnen los requisitos y alterando los procedimientos constitucionales. Ahí está. Eso está registrado. Son hechos notorios. No requieren prueba. No hubieron reformas electorales. Porque si hubiesen existido las reformas electorales, esos 80 no hubiesen pasado nuevamente para las elecciones generales. ¿Por qué? Porque decimos, mira, peleémonos, vendamos la tesis que estamos peleados hacia afuera, porque así conservamos el status quo de la clase política. El control de los partidos y la repartición de las cuotas de poder en las diferentes bancadas de los partidos. O sea que ahí se van, como decimos popularmente, todos en un solo saco. Por eso es importante que después de la crisis del domingo, realmente la misma clase política, estos diputados que ya están al descubierto, llamen a interpelar a esos concejales. Si no lo hacen, porque te salen con la teoría que no es tiempo, que vamos a desestabilizar, bla, 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 pueblo hondureño, ahí tiene los culpables del desorden. Los culpables que el socialismo esté en el país son ellos. Y los culpables
de que se quede, van a ser ellos. Bueno, interesante la plática aquí con el abogado Oliver Erazo. Una breve pausa, ya regresamos para la parte final de la palabra. No nos cambie. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Estamos analizando el proceso electoral que recién todavía sigue porque está en el conteo de... ¿Usted ha visto transparencia en el conteo? No, y te explico cuál era el juego de la biometría que tanto se daban en el pecho porque querían. Era el hecho de que ellos sabían que no iba a funcionar en un gran porcentaje y eso generaba que directamente esa urna, esa junta receptora de votos donde no funcionaba el biométrico, pasara a conteo especial. Entonces, ese conteo no se iba a ver reflejado en los datos preliminares que iba a publicar el Consejo Nacional Electoral. Entonces, por eso la población hondureña comenzó a ver tendencias oficiales con un 25% de las urnas escrutadas. Faltaban el 75%. Pues el primer conteo que dio el CNE fue con un 7 punto y algo por ciento, o sea, algo mínimo. Algo absurdo, o sea, algo irrespetuoso totalmente, pero bien, o sea, ellos creían que le iban a dar atol con el dedo al pueblo hondureño. O sea, se equivocaron feo, muy, muy, muy feo. Creyeron que los jóvenes no miran más allá. Claro que miran más allá. ¿Qué tanto peso pueden tener esos 600,000 o casi 600,000 nuevos votantes que en este caso entenderíamos que son jóvenes, votan por primera vez? Hablamos de jóvenes que andan entre los 28 a 21 años. ¿Qué tanto peso puede tener el voto joven en este proceso general? Si es que algunos no fueron a votar en las primarias. Va a ser arrasador. Va a ser arrasador, sólidamente contundente. Va a ser arrasador y tenga la plena certeza que van a ir a ejercer el sufragio. O sea, el voto joven va a ser arrasador. Totalmente. Esta vez no va a ser ausente. Es que ¿sabes qué fue lo que sucedió? El ciudadano hondureño y la muchachada entendió que los estaban viendo como tontos, que eran tontos útiles por omisión. Es decir, esto no les interesa, ni van a venir. Lo percibieron, miraron a sus abuelos como héroes estoicos parados en la puerta de la escuela, acompañándolos, y les cayó el 20. ¿Por qué tanto amor de este señor, de esta señora, de la tercera y de la cuarta edad? Por votar, por votar. ¿Y qué fue lo que muchas veces escuché eso yo en los centros de votación? Es que yo no quiero otra dictadura. No quiero, además yo ya me voy a morir, pero quiero morirme en un país libre. No me quiero morir en una dictadura como Venezuela, como Nicaragua. No quiero volver a los tiempos de Carillas. Y lo decían los ancianos. Y por eso se quedaron hasta las 9, 10 de la noche haciendo cola para ejercer el sufragio. O sea, y eso también, ese mensaje se le queda en el joven. O sea, por eso usted vaticina que en esta ocasión no va a ser apático, que se va a hacer a un lado, sino que va a ser parte de la fiesta electoral de noviembre. No tenga la menor duda que va a ser parte de la fiesta electoral y va a ser actor principal de la fiesta electoral y debe de ser actor principal. Muchos dicen, bueno, con todo lo que ha ocurrido y con una gran cantidad de dinero, oiga, alrededor de 2,000 millones de lempiras, un proceso electoral, ¿deberían los partidos financiarse su propia fiesta? O sea, si yo tengo fiesta en casa, tengo que financiarla yo, no tiene por qué financiarme el Estado. Totalmente. ¿Por qué le tengo, al menos la primaria o interna? Así, ¿por qué le tengo que pagar el vicio yo al vicioso? Así de sencillo. O sea, usted es político, usted quiere generar elecciones internas, costéeselas usted como instituto político. Ay, no, decían allá en el 90 y en la primera década del 2000, es que no puede ser porque se va a mezclar el dinero ilícito. Por Dios santo, ese argumento no es sostenible. Si vamos a los números, ¿cuántos candidatos
reportaron y abrieron sus cuentas bancarias y las reportaron a la unidad de política limpia. Hasta faltando como 3 días, o bueno, póngale un máximo de 5 días, solo era el 21% que había cumplido con la apertura de las cuentas para que verifiquen su dinero, de dónde procede. El 79%, ¿sabe qué? A mí, la ley y la Constitución y esas instituciones, ¿sabe qué? Le resbala. Me resbala. Esa es la clase política. ¿A eso financiamos? Y entonces, si no hay un requerimiento, si no hay un informe donde diga él y él y él, pero con nombre y apellido fallaron, ¿qué papel juega entonces esta unidad? La de financiamiento, transparencia y fiscalización. Un elefante blanco más para darle un poco de barniz y lavarle un poco la cara al tema de los financiamientos de las campañas políticas, que al final los hondureños no sabemos de dónde salió tanto dinero para campañas ultra de lujo. ¿Vio mucho dinero usted? Oh, sí, increíble. Imagínese que una señora que sea una microempresaria o una emprendedora le cuesta mucho dinero mandar a hacer un banner de su negocito o pagarle a alguien para que le haga su anuncito en las redes y subirla. Es un costo. Sí, es un costo. Es un costo fuerte. Imagínese todo ese montón de publicidad a granel que miramos nosotros en todas las ciudades del país. ¿De dónde salió todo este dinero en la campaña? No creo que de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque cuando los partidos políticos reciben la deuda electoral, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el pleito de toda la vida? Las grandes divisiones, porque hay uno más vivo que otro que se queda con toda la deuda electoral. ¿Usted considera que aquí hubo dinero sucio en la campaña entonces? Probablemente. ¿Desde cuándo no ha habido dinero? Aquí me viene que invertir el cuestionamiento. ¿Desde cuándo no ha habido dinero sucio en las campañas políticas de Siempre Honduras? se ha filtrado ese dinero. ¿Tenemos procesados en Estados Unidos de todos los partidos políticos? Respuesta, sí. ¿Por qué? Por conspiradores, por narcos, por lavadores de activos. ¿Tenemos videos pidiendo dinero para campañas políticas? Sí, se ha visto. También tenemos. Entonces, ¿de qué nos vamos a extrañar? O sea, ¿qué es aquello que ha cambiado en Honduras que haya permitido que eso no se dé? Usted me acaba de dar un número estadístico, un porcentaje. Sí. Ahí te está indicando que hay un 79% que no sabemos de dónde financiaron sus campañas políticas. Y no necesariamente sea dinero ilícito, pero como no lo sabemos, la duda puede más que la razón. ¿Siente usted que estamos a las puertas de que se le pueda dar un buen mensaje al pueblo hondureño si es que se lleva a enjuiciar a alguien que cometió delito electoral? Pero no estamos hablando de aquel que fue engañado y que trasladó una urna, sino que alguien grande, hablándolo en su posición o por su posición, en este caso, porque lo contrario, la gente va a decir, no, ¿y para qué existe una fiscalía de delitos electorales? Sin ver colores políticos. Mira, en este momento, como se ha degradado tanto la institucionalidad, el pueblo hondureño mira los requerimientos fiscales como persecución política y no como un efectivo seguimiento y persecución del delito como tal. Para unos casos es de difícil investigación, pero para otros de facilísima investigación, aunque el de facilísima investigación sea de hace 20 y tantos años atrás y el de reciente data, fecha, pero como es amigo, como es comparsa, como es correligionario, entonces no le hago nada. Ahí no podemos porque está difícil la cosa. O sea que aquí la justicia sigue siendo así, si es amigo no lo toco. Sigue siendo selectiva y sigue siendo de línea. Sigue siendo así la justicia, lastimosamente, y lo estamos viviendo millones de hondureños. Si es alguien que me cae bien, a ese no lo toco, pero si es alguien que es opositor o que no me gusta, entonces sí, enjuiciémoslo. Si usted señala lo que no está sucediendo correctamente o que se están violentando principios constitucionales y principio de legalidad constitucional, olvídese, usted ya es enemigo de esto y agárrese porque en los tribunales le va a pasar el vía crucis. ¿Cómo considera que está el Poder Judicial hoy? ¿Está politizado? ¿Actúa con independencia? ¿O esa palabra independencia solo es que la leemos? En la práctica no existe. ¿Sabes qué es lo que sucede? El tema con
con el Poder Judicial y su principio de independencia es que te pueden dar lo mejor, puedes tener una ley específica y especial del principio de independencia de los jueces. Pero si tú como juez no quieres ser independiente, en nada estamos. Si tú como juez respondes a los intereses de una planificación política de conservación del poder, entonces no eres independiente. Y todo lo que vayas a producir como juez, que son los fallos, van a ser fallos amañados, van a ser fallos oscuros, no claros, van a ser fallos con motivación tergiversada e inversa, y que lejos de solucionar problemas, van a causar más problemas. ¿Me entiendes? Entonces, hasta el momento hemos visto un Poder Judicial que no termina de arrancar con presupuesto raquítico los jueces, nuestros jueces. Tenemos, en pocas palabras, porque ya nos tenemos que ir, entonces tenemos un Poder Judicial, tenemos una Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial tibio. Totalmente tibio, casi helado, casi helado. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? Si la justicia para el pueblo hondureño no puede esperar, no puede esperar. Entonces, tienen que ser independientes, sentirse independientes, pero sobre todo, quitarse la enfermedad ideológica que algún par de magistrados por ahí la andan cargando. O sea, que la parte ideológica que tienen algunos magistrados es que mantiene tibio el Poder Judicial. Totalmente. Abogado, antes de irnos, le cedo un minuto para que se refiera al pueblo hondureño de algún tema que no le haya preguntado en esta noche y que usted pues quisiera compartirlo con los hondureños. Abogado. Bueno, muchas gracias. Bien, al pueblo hondureño, hagamos república, hagamos patria, sabiendo que tenemos un único poder, el poder de elegir. Y ese poder no nos lo van a robar. Ese poder, aunque no lo miren los políticos, no tenga una forma, sea intangible, ese es suyo. Lo lleva en su corazón, lo lleva en su mente, y lo único que necesita es la determinación catracha de ir a las urnas. Elija por el partido de su corazón, por el candidato de su simpatía. Pero antes de llegar al día de la elección, defendamos el país, defendamos la democracia y no dejemos perder la nación, porque Honduras es nuestro territorio, no tenemos otro país más que este bello que nos ha entregado Dios en nuestras manos, y de nosotros depende el desarrollo de Honduras, no de una clase política, no de los extranjeros, de los hondureños. Abogado, y siempre cerramos la palabra con 5 frases o preguntas que yo le haré y usted me las contesta con una sola palabra. Por eso es la palabra. Fuerzas Armadas de Honduras. Ineptas. Consejo Nacional Electoral. Inoperantes. Recientes elecciones primarias. Una catástrofe electoral. Elecciones generales que se avecinan. En peligro. Y el abogado doctor en Derecho Oliver Erazo Gómez. Un ciudadano al servicio de la República. Abogado, gracias por acompañarnos. Un gusto. Por ilustrarnos como catedrático, como profesor y también como analista aquí en La Palabra. A continuación se viene LTV Noticias Estelares. Buenas noches.